Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el diagrama de Ishikawa. Este tipo de herramienta se suele utilizar para identificar problemas en la industria, en los procesos de elaboración de un producto, por ejemplo la pasta dental, el jabón, entre otros más. Y bueno, en este diagrama se puede clasificar dos cosas muy importantes: el problema o efecto y las causas que lo provocan. Y para poder realizar este diagrama se suele seguir una serie de pasos que son muy simples. Para empezar, se identifica el problema que, que se quiere resolver, o igual se puede traducir como el efecto de las causas que originan este problema. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la cabeza de hasta la derecha está el problema. Ahí se suele establecer o poner el efecto que se está analizando. Posteriormente se deben establecer las causas. ¿Y cómo se establecen? Bueno, se da una serie de ideas que pueden traducirse, que son la fuente del problema. Y bueno, pero no todas las ideas son importantes o relevantes. Entonces se suelen categorizar. Y es importante que en esta serie de ideas se identifiquen las más importantes o influyentes que ocasionan este problema en cuestión. Y bueno, una vez que se categorizaron las causas principales que originan este problema que se está estudiando o analizando, es importante identificar o clasificar las ideas que respaldan esta causa, como por ejemplo las causas secundarias y terciarias, que son las que provocan que la causa principal sea la fuente del problema. Y bueno, como podemos ver en el ejemplo de la pantalla, las causas principales son las que destacan más, las que están por ejemplo hasta arriba, y de las cuales de ellas se ramifican en pequeñas líneas. Esas son las causas principales. Por ejemplo, en las de arriba serían las del hombre, máquina, entorno, y las de abajo material, método, medida. Y en las secundarias y terciarias serían las líneas que se deslindan de estas causas. Y bueno, como he dicho al inicio del video, estos diagramas se suelen utilizar dentro de la industria para identificar un problema durante el proceso de elaboración de un producto o durante cualquier actividad manufacturera en general. Pero este tipo de ejercicio en el que se clasifica un problema y sus causas se suele utilizar también en otros ámbitos o aspectos. Y en este caso hablaré sobre el aspecto político o social en el que está envuelto personas que tienen un cargo público en la sociedad, valga la redundancia, y deben ofrecerle pues sus servicios a la comunidad para su bienestar. Y bueno, suele pasar que los funcionarios públicos cometen muchos actos de corrupción por diversas causas, ya sea por causas económicas, políticas, por ideologías, e igual por motivos políticos en el que muchos partidos suelen manipular a sus funcionarios, como pasa mucho, sobre todo en Latinoamérica. Y entonces, sí, hay muchas causas que pueden originar los actos de corrupción por parte de un funcionario público. Y lo importante es identificar las consecuencias que esto conlleva al practicarlas. Y sobre todo, que afectaría a la población. Bueno, un caso muy común es que ciertos funcionarios públicos suelen desviar fondos
fondos del gobierno, es decir, roban el dinero. Y estos fondos que debían ser destinados para obras, infraestructura, para hacer inversiones, entre otras cosas, como se pierde ese dinero, compromete mucho el desarrollo de la población. Y bueno, y los efectos más comunes o consecuencias que suelen presentarse son que hay mucho desempleo, mucha desigualdad social, mucha inseguridad, que no hay los servicios públicos de calidad como son de salud, de educación, que a veces muchas comunidades suelen ser afectadas por la falta de acceso al agua, a la luz, ya que a veces el mismo gobierno o el funcionario en función de su mandato, valga la redundancia, no hace sus deberes o no cumple lo que debería hacer para mejorar las condiciones de vida de la población. Y bueno, esos son uno de los muchos ejemplos que suelen presentarse en la corrupción y que por desgracia la población es la que siempre paga los platos rotos. Y bueno, para finalizar quiero dar una pequeña conclusión que este diagrama ciertamente es muy útil y creo que en el ámbito político y social se suele utilizar mucho o tendría una gran función para identificar las causas que a veces conlleva ciertas acciones que toman los funcionarios públicos o el gobierno y que por desgracia termina afectando a la población. Todo eso sirve de análisis para que en un futuro podamos mejorar en este tipo de cuestiones y así tener un mejor desarrollo en nuestra sociedad en conjunto. Bueno, eso es lo que yo pienso que para eso se realiza este tipo de actividades. Y ya.